Cuando formamos una familia, buscamos una casa con ciertas características, que sea cómoda, segura, con espacios y amenidades para disfrutar y divertirse. Luego, conforme los hijos crecen, buscamos un poco más de privacidad y espacios versátiles que se adapten a lo que quiere o necesita cada uno. Cuando envejecemos, buscamos espacios cómodos y accesibles que requieran un mantenimiento sencillo. ¿Y qué me dirían si les dijera que la casa de hoy cumple con todos estos requerimientos, lo cual lo convierte en una casa para toda la vida? Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la privada más exclusiva al norte de Mérida y no es el Country ni la Ceiba, sino un antiguo casco de hacienda que convirtieron en este paraíso, en donde podemos ver cómo le caracterizan esa vegetación densa, esos árboles enormes, bueno, hasta los pajaritos cantando. Parece que estamos en un set de filmación. La verdad es que está increíble. Además de la vegetación, incluyeron esta calle blanca estilo sendero que nos va guiando el paso hacia nuestra propiedad. Realmente aquí se vive un ambiente muy familiar y de muchísima seguridad. Y estamos llegando a la que va a ser nuestra siguiente presa. Les presento Casa Dos Tortugas. Al igual que la privada, en esta propiedad la vegetación juega un papel protagonista. Y si este es el jardín frontal, espérense a ver lo que tenemos en el interior, donde tenemos un jardín con unos árboles, una piscina, una pérgola. Pero bueno, no nos adelantemos, ahorita llegamos a eso. En esta utilizaron una arquitectura volumétrica en la cual jugaron con diferentes profundidades, formas y alturas que van delimitando cada uno de los espacios. De este lado tenemos una cochera techada que da hasta para 3 camionetas o 19 Smart, en la cual utilizaron un pergolado que permite la entrada de luz y que también está protegida por un cristal. Adicionalmente incluyeron una entrada para evitar mojarnos en caso de esas tardes de lluvia en Yucatán. Del otro extremo de la propiedad contamos con otra cochera también para 3 coches que funge como cochera secundaria. Y conforme vamos entrando nos va dando la bienvenida este tragaluz, el cual ilumina nuestra entrada a este hogar. En esta incluyeron esta reja, la cual permite la entrada de aire, con eso una ventilación cruzada, y probablemente se preguntarán, oigan, pero ¿y dónde está la privacidad? En este caso, la privacidad la da el entorno, tanto por la vegetación como por la exclusividad de esta misma privada. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. A pesar que desde afuera ya nos íbamos dando una idea de lo que nos encontraríamos dentro de esta propiedad, no deja de sorprendernos la distribución, el estilo y el uso de materiales. Esta tiene una distribución muy particular. De hecho, cuando entramos nos da la bienvenida un acceso hacia la cocina. Vamos a conocerla en un momento y vamos a acceder desde la parte del comedor. Hacia aquí tenemos acceso hacia la piscina y por acá un pasillo que nos conecta con la cochera. Pero en un momento les explicamos mejor cómo está la distribución de esta propiedad para que quede más claro. Utilizaron un piso de mármol. Este es un acabado muy atemporal, creo que este nunca va a pasar de moda, el cual se extiende para formar el zoclo que vemos al borde de todas las paredes y con ello evitar problemas de humedades. Otro material que nosotros recién descubrimos y que parece ser muy bueno para las humedades es el que encontramos en las paredes, el cual utiliza baba de nopal, tiene un acabado como si estuviera pulido y que además cuenta con algunas cualidades hidrofóbicas, lo que lo hace un excelente material para evitar problemas de humedades. De este otro lado tenemos esta pieza, la cual formaron con pequeñas losetas. De hecho vemos las conchuelas por acá. Desde mi punto de vista es una interpretación de lo que podemos encontrar en esta hermosa privada, a los pajaritos cantando y mucha naturaleza. Oigan, y presten mucha atención durante este recorrido, ya que si al igual que nosotros ustedes también se enamoran de esta propiedad, hoy es su día de suerte, ya que esta se encuentra a la venta. Si quieren más información, les dejamos el link en la descripción. Por acá nos encontramos con este pasillo. Aprovecharon también para incluir un espacio de almacenamiento que sirve como extensión de la cocina o el día de mañana puede servir como closet de blancos y que nos conecta con el acceso hacia la cochera techada que veíamos hace un momento. De este lado tenemos un baño, el cual sirve para dar servicio a las visitas, que vemos que está muy bien iluminado gracias al tragaluz que incluyeron en la parte de arriba, muy armónico y al estilo de la propiedad. Y por acá tenemos acceso a la sala. Vamos a conocerla.
esta sala se siente súper amplia. Y esto es gracias no solo a las medidas que tiene, de 690 por 630, sino también a esa inexistente pared que tenemos enfrente, la cual ya nos va dando una probadita de lo que nos espera en el exterior. Esa hermosa piscina y ese jardín que prácticamente nos invita a ir hacia afuera. Pero bueno, no nos adelantemos. En esta sala incluyeron también un plafón en forma de bóveda, el cual aprovecharon para incluir iluminación indirecta en los costados. Incluyeron también estos nichos para poner en un segundo plano los aires acondicionados, pero al mismo tiempo permitir también la ventilación, y también incluyeron un sistema de audio que prácticamente está incorporado a la propiedad. En las dos paredes que tenemos enfrente, bueno, del lado derecho y en la parte de enfrente, incluyeron dos libreros en donde incluso aquí aprovecharon para agregar un espacio de trabajo. Y es que durante la pandemia, ¿a quién no le tocó trabajar en casa? Y es que imagínense estar trabajando o recibiendo a sus visitas con esta hermosa vista. Definitivamente el jardín juega un papel protagonista en esta propiedad. Pero antes de ir hacia afuera, vamos a conocer el resto de la casa. Incluyeron este pasillo, el cual sirve para conectarnos con las primeras dos recámaras de esta propiedad. Es más, vamos a echarle un ojo a la primera. Esta es la primera de 4 habitaciones que constituyen la propiedad, cada una con walk-in closet y con baño propio. De hecho, si vemos por acá, nos encontramos con un baño de muy buenas dimensiones, incluso con espacio suficiente para un walk-in closet y para un área ya de WC, regadera y todo lo que se necesita en un baño. Oigan, algo que nos encantó de este cuarto en particular, chéquense este postigo que tenemos por acá. Este nos ayuda también a permitir una ventilación cruzada y hacer más fresco este espacio. Este cuarto cuenta con unas dimensiones de 6x5 y mi parte favorita es la vista que tenemos hacia el exterior. Prácticamente nos invita desde que te levantas a ir hacia afuera y gozar de un bello y cálido día en Mérida. ¿Saben qué? Ya no les voy a dejar con las ganas. Vamos a conocer el exterior. Bienvenidos al espacio protagonista de la propiedad. Desde aquí podemos apreciar la majestuosidad y amplitud de este predio. Con sus 1923 metros cuadrados de terreno y 783 metros cuadrados de construcción, este es el punto desde donde mejor podemos entender la distribución de este espacio. En un primer plano tenemos esta piscina de 5 metros de ancho por 8,5 de largo. Una piscina bastante cómoda, que además con ese pergolado que tenemos a un costado, genera un espacio ideal para incluir una salita o unos camastros y venir a relajarse. Y miren nada más cómo remata con esa bugambilia que tenemos allá arriba, que termina de colorear este espacio. Aquí podemos entender mucho mejor los espacios que habíamos visitado anteriormente. Por allá tenemos el pasillo, el cual nos da la bienvenida a este predio. A un costado tenemos la sala que visitamos hace un momento, seguida por la recámara secundaria, y aquí tenemos la recámara principal. Ahorita vamos a conocerla. Justo enfrente nos encontramos con el comedor, detrás se encuentra la cocina y a un costado tenemos este bungalow que cuenta con 2 habitaciones. Actualmente una funge como recámara y la otra como estudio. Ya habiendo visto todos los espacios, ¿cuál les gustaría que vayamos a visitar primero? Dejémosle la decisión a la suerte. Vamos a la ruleta. ¡Ay, no! ¡Ah! Casi se nos acaba el recorrido, ¿eh? Vamos a la recámara principal. Parece un volumen completamente aislado, pero gracias al pasillo que les mostramos hace un momento, este está perfectamente conectado con el resto de la casa. De hecho, esto genera una sensación como de aislamiento, pero la realidad es que desde aquí podemos ver lo bien conectada que está, prácticamente unos pasos de ir y echarnos un chapuzón para tener una nadadita mañanera. Terminando esa nadada mañanera, qué mejor que venirte a tu terraza, echarte un cafecito y comenzar con tu rutina. A esta recámara nos recibe esta salita privada, una salita de tele ideal para venir a ver las noticias o simplemente echar un capitulito antes de dormir, en donde utilizaron estas puertas de madera, unas mallorquinas que permiten también la entrada de tanto iluminación como aire y que complementaron con estos techos de madera que le dan calidez a este espacio. Y es que esta recámara es bastante amplia, cuenta con unas medidas de 5.5 metros por 7 metros de largo, en donde además de su tamaño y el no tener prácticamente una pared,
También ayuda a dar ese sentimiento de amplitud este ventanal que tenemos aquí a un costado, desde donde podemos ver de nuevo vegetación por todas partes y también este buffer o este colchón que dejaron entre la propiedad y el muro divisorio. Vemos de nuevo el mismo tipo de techo que veíamos en la sala que recorrimos al principio, este estilo como si fuera una bóveda en donde incluso quedó perfecto el uso de la iluminación. Por acá vamos a conocer el baño y closet vestidor, el cual prácticamente tiene el tamaño de una de las habitaciones. Vamos a verlo. Nos recibe este remate visual con esta tina de hidromasaje que tenemos por acá. A los costados tenemos las partes, por un lado de la regadera y por acá el área más privada del baño, tenemos el WC. Incluyeron también un lavabo para 2 personas y por acá tenemos este enorme closet vestidor, el cual tiene el tamaño suficiente para incluir todas nuestras pertenencias. Increíble, ¿no? Continuamos con el recorrido. Vamos al comedor. Este amplio espacio con techos de casi 5,5 metros nos dan la sensación como si estuviéramos adentrándonos en una palapa, pero de lujo y con tejas francesas. ¡Qué elegancia la de Francia! Para ubicarnos un poquito mejor, aquí tenemos la puerta que nos conecta con el pasillo que nos da la bienvenida a esta propiedad. En esta zona tenemos el espacio suficiente incluso para tener un piano de cola y amenizar con un poquito de música. Y si aún así necesitáramos más espacio, podemos abatir las puertas de cristal que tenemos de este costado, permitiéndonos integrar la parte del interior con el exterior, generando un espacio con las dimensiones suficientes para tener una fiesta infantil o recibir a los amigos de visita en casa. Y si quisiéramos algo un poquito más privado, tenemos unas cortinas las cuales podemos bajar con un botón para evitar la entrada de luz y mantener más fresco el espacio, encender el aire y bajar un poquito más la temperatura. El aire acondicionado se encuentra oculto detrás de esas rejillas de madera que tenemos por acá, las cuales debajo podemos ver este sistema que incluyeron de puertas con mallorquinas como los que veíamos en las recámaras, que permiten una mayor o menor entrada de ventilación. Asimismo, desde acá podemos ver ese colchón que tenemos entre esta propiedad y el bungalow que tenemos a un costado. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Antes, vamos a conocer la cocina. Este espacio de transición o de conexión entre el comedor y la cocina se le denomina pantry, el cual sirve como apoyo para preparar los alimentos o emplatar incluso antes de servir, ya sea a nuestra familia o a nuestros visitantes. Detrás mío tenemos un área de servicio en la cual se incluyó un cuarto de servicio y un área de lavado. Por acá tenemos la cocina, una cocina súper amplia en donde vemos que tenemos mucho espacio para preparación de alimentos como de almacenamiento, incluso con el espacio suficiente para incluir 2 refrigeradores, cada uno se abre para lados diferentes, excelente configuración, y en donde incluyeron también esta isla en la cual tenemos hasta una instalación hidráulica, todo lo necesario para venir a preparar y lavar nuestros sagrados alimentos. Y por acá tenemos estas enormes ventanas que permiten no solo la entrada de luz natural, sino también una mayor ventilación, lo cual es muy importante en una cocina para evitar cualquier tema de olores o de calores. Y desde donde podemos ver esa hermosa vista que tanto caracteriza a esta privada. Vista hacia la naturaleza, la verdad es que está increíble. Pero bueno, vamos a continuar con el recorrido, que aún tenemos un par de espacios más que mostrarles. Esta parte de la propiedad sirve como un bungalow completamente por separado, la cual está constituida por 2 habitaciones, una de ellas actualmente funge como estudio. Vamos a conocerlas, pero antes de eso me encantaría que vean este encuadre. Vengan por acá. Desde aquí podemos ver estas bugambilias cómo complementan con este remate visual que tenemos de frente. Parece como si cada una de ellas hubiera sido pintada por un artista. Y si no me creen, chequen esta foto que tomó Fer. Esta es la primera de las 2 recámaras. A esta habitación o estudio nos da la bienvenida este pórtico con techos de madera, con el espacio suficiente incluso para poder tener una hamaca y venir a refrescarnos en un caluroso día en Mérida. Si nos vamos para adentro, vemos que actualmente tiene una configuración como si fuera un espacio de trabajo, un estudio. Sin embargo, el día de mañana cuenta también con su baño propio y su closet vestidor para que pueda convertirse en una recámara. Esta habitación, al igual que el resto de la propiedad, cuenta con este tipo de puertas que se le denomina pocket door, ya que se esconden detrás de los muros, tanto de cristal como de madera. Estas son las que tenían mallorquinas que veíamos hace un momento. Vamos a conocer la otra habitación.
Oigan, pero antes, chéquense esta hermosa puerta de herrería junto con madera. Bueno, esta es la que nos conecta con la segunda cochera. Desde acá tenemos este pasillo y a un costado tenemos esos 3 espacios para otras 3 camionetas u otros 19 Smarts. Y de este lado tenemos la última habitación. Una habitación súper amplia en donde además de tener muy buenas dimensiones nos permite también eliminar gran parte de esta pared con estas pocket doors como las que veíamos en la otra habitación, que permiten con las ventanas que tenemos a los costados una ventilación cruzada, haciendo este espacio súper fresco. Y vean este closet vestidor que tiene. Tenemos este baño, el cual cuenta con 2 lavabos, incluso con una tina de oromasaje con una vista bastante linda hacia el exterior. De este lado tenemos la parte más privativa, por aquí el WC y por aquí la parte de la regadera. Y de este lado un closet vestidor. Oigan, y si están gozando de este contenido en donde vamos viendo casas verdaderamente espectaculares, con espacios inmensos y proporciones ahora sí que magníficas, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.